Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, la verdad, es fascinante. Vamos a hablar del estado del Wi-Fi 7 en 2025. Un tema que da para mucho, ¿eh? Muchísimo, porque los documentos que revisamos, están llenos de promesas de velocidades increíbles, casi como si tuvieras fibra óptica pero sin cables. Así que la misión de hoy es bastante clara. Vamos a intentar separar la realidad del marketing. Ajá. ¿Es Wi-Fi 7 esa revolución que va a cambiar nuestra vida digital o es más bien una actualización carísima y llena de problemas que la mayoría todavía no necesita? Es que esa es la pregunta clave. Y la respuesta, pues, no es un simple sí o no. Los informes que analizamos muestran como dos caras de la misma moneda. Por un lado, una proeza tecnológica, sin duda. Claro. Pero por el otro, es una historia de advertencia sobre los peligros de ser el primero en adoptar una tecnología nueva. Exacto. Un documento lo describe como un salto fundamental, no solo una mejora. Pero otros están llenos de informes de usuarios con routers que se sobrecalientan y problemas de compatibilidad que son una pesadita. Así que empecemos por el principio. ¿Qué hace que el Wi-Fi 7 sea tan diferente de lo que ya tenemos con Wi-Fi 6? No es solo un número más grande, ¿verdad? Para nada. La diferencia es casi filosófica. Wi-Fi 6, el estándar 802.11ax, se diseñó pensando en la eficiencia. Su objetivo era funcionar bien en lugares muy congestionados, como aeropuertos o estadios. O sea que muchos dispositivos se conectaran a la vez. Exacto. Asegurar que cientos de dispositivos tuvieran una conexión estable, aunque no fuera la más rápida para cada uno. Wi-Fi 7, o IEEE 802.11b, nace con un lema completamente distinto: rendimiento extremadamente alto. Rendimiento extremadamente alto, eso me suena mucho a frase de marketing. ¿Qué significa en la práctica para alguien en su casa intentando ver una película o jugar una partida en línea? Pues significa que el objetivo ya no es solo la eficiencia. Ahora es la capacidad bruta y una latencia casi nula. Se diseñó desde cero para aplicaciones que antes eran, impensables sin un cable Ethernet de alta calidad. ¿Cómo cuáles? Realidad virtual inalámbrica con gráficos fotorrealistas, streaming de video en 8K sin compresión, telemedicina en tiempo real. O sea, aplicaciones donde un microcorte o un retraso de unos pocos milisegundos te arruina la experiencia por completo. Entiendo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El análisis que tenemos lo desglosa en 3 pilares tecnológicos clave. El primero es el más obvio, el que todos los fabricantes ponen en la caja: la velocidad pura y dura. Exacto. Y eso se logra principalmente con los nuevos canales de 320 MHz. A ver, pensemos en el espectro de Wi-Fi como una autopista. Si Wi-Fi 6 tenía carriles de 160 MHz de ancho, Wi-Fi 7 simplemente duplica el tamaño de esa autopista. Una autopista el doble de ancha. Suena genial, pero siempre hay una letra pequeña. ¿Cuál es aquí? La letra pequeña es que esta superautopista solo existe en la banda de 6 GHz. Es una banda mucho más limpia y menos congestionada que las tradicionales de 2.4 y 5 GHz, que están saturadísimas. Claro, con los dispositivos de los vecinos, microondas, de todo. De todo. Pero como veremos, la señal de 6 GHz tiene sus propios problemas, sobre todo con las paredes. Teóricamente, solo con este cambio ya se pueden alcanzar velocidades de hasta 46 gigabits por segundo. Increíble. El segundo pilar tecnológico suena más complejo. La modulación 4096 QAM. Eso sí que no cabe en la caja del producto. ¿Qué es y por qué debería importarnos? Si los canales de 320 MHz son la autopista más ancha, la modulación QAM es la eficiencia con la que llenamos los camiones que van por esa autopista. Wi-Fi 6 usaba 1024 QAM, que permitía codificar 10 bits de datos en cada paquete de señal. Wi-Fi 7 sube la apuesta a 4096 QAM. ¿Y eso se traduce en? Le permite meter 12 bits en el mismo espacio. Es un aumento directo del 20% en la cantidad de datos que podemos enviar en el mismo instante. Entiendo la analogía. Entonces,
Es como intentar susurrar instrucciones muy complejas al otro lado de una habitación ruidosa. Solo funciona si estás muy cerca y todo está en silencio. Esa es la analogía perfecta. Los informes de campo son unánimes en esto. Esta ventaja del 20% solo se materializa si estás a una distancia ideal del router, digamos de 3 a 5 metros, sin obstáculos. Ah, muy cerca. Muy cerca. En cuanto te alejas un poco o hay una pared de por medio, la señal se debilita y el sistema, de forma inteligente, vuelve a modulaciones menos densas para no perder datos. Así que ese 20% extra se desvanece rapidísimo. Entendido. Tenemos una autopista más ancha que solo funciona en una banda específica y camiones un 20% más cargados solo si están al lado. Pero el informe dice que la tercera innovación es la verdaderamente disruptiva, la operación multienlace, o MLO. Aquí es donde Wi-Fi 7 deja de ser una simple evolución. MLO es el cerebro de la operación. Rompe una regla fundamental que ha existido desde el inicio del Wi-Fi. Que un dispositivo, como tu teléfono, solo puede hablar con el router en una banda a la vez. Cierto. O la red 2.4 o la de 5. Exacto. O 2.4, 5 o 6 GHz. Pues MLO permite que un dispositivo use las bandas de 5 y 6 GHz simultáneamente. Espera un momento. Usar dos bandas a la vez. Eso suena a que la batería del teléfono va a durar la mitad al tener dos radios Wi-Fi funcionando constantemente. Parece un sacrificio enorme. Esa es una preocupación muy lógica. Y los ingenieros también la tuvieron. Por eso existen varios modos de MLO. El más inteligente, el que usan los dispositivos móviles, se llama EMLSR. No transmite por las dos bandas a la vez todo el tiempo. ¿Y entonces qué hace? Lo que hace es usarlas de forma oportunista. Si la banda principal de 6 GHz sufre una pequeña interferencia, en lugar de esperar a que se libere, salta a la otra. Exacto, envía el siguiente paquete de datos instantáneamente, por la banda de 5 GHz. Esto reduce la latencia en entornos congestionados en un 80-85%. Es un salto en fiabilidad que acerca el Wi-Fi, por primera vez, a la consistencia de un cable. Vale, eso sí que es un cambio de paradigma. Es más una red de seguridad que una doble vía. Ahora entiendo por qué lo llaman disruptivo. Pero toda esta tecnología tiene que llegar al mercado. Y ahí es donde los informes que tenemos empiezan a pintar un cuadro complicado. Para alguien que va a una tienda en 2025, el panorama de routers es una jungla. Totalmente. En la gama más alta, tienes bestias como el Netgear Nighthawk RS700. El análisis lo describe como un monstruo de rendimiento. Pero con un consumo eléctrico brutal, unos 375 watts al día. O sistemas de malla como el Netgear Orbi 970, que pueden superar los $1,700. Son para un nicho muy, muy pequeño. $1,700 por Wi-Fi. A ese precio casi espero que me prepare el café por la mañana. ¿Qué pasa en el segmento medio, donde compra la mayoría de la gente? Ahí es donde la cosa se pone fea. El caso de TP-Link es el ejemplo perfecto. Lanzaron el Archer BE800, que en papel era espectacular. Especificaciones de gama alta a precio de gama media. Pero los foros y los análisis técnicos están repletos de quejas. ¿Qué tipo de quejas? Se sobrecalienta. Se sobrecalienta hasta el punto de volverse inestable y causar desconexiones aleatorias. ¿Se sobrecalienta? ¿Hablamos de que se pone un poco tibio o de algo más serio? Hablamos de usuarios que han tenido que hacer bricolaje y acoplarle ventiladores de PC externos apuntando directamente al router para que funcione de manera estable. No puede ser. Imagínate explicarle a un amigo que tu nuevo y flamante router de última generación necesita un ventilador para no fallar. No es la imagen del futuro que nos habían vendido. Desde luego que no. Es increíble cómo resolver un problema de velocidad crea otro de termodinámica. Exacto. Por eso, los mismos análisis recomiendan otro modelo de la misma marca, el TP-Link Archer BE550, como el punto de entrada sensato. Ah, una alternativa. Sí, sacrifica algunos puertos de 10 gigabits por otros de 2.5 gigabits, que siguen siendo rapidísimos, pero es estable y no sufre de estos problemas térmicos. Pero incluso con los modelos estables ha surgido un problema nuevo que nadie esperaba: el ruido. Ruido. En un router.
Llevo años sin escuchar un aparato en mi salón que no sea el televisor. Pues prepárate, porque los chips de Wi-Fi 7 son tan potentes que muchos modelos de gama alta ahora necesitan refrigeración activa, es decir, ventiladores internos. Claro. Y los usuarios de equipos como el Ubiquiti Dream Router 7 reportan un zumbido agudo y constante que, en una oficina o un salón en silencio, es notablemente molesto. Es un retroceso. Increíble. Bueno, supongamos que alguien encuentre el router perfecto, que no se calienta y no hace ruido. De nada sirve si nuestros dispositivos no son compatibles. Y aquí es donde los informes usan la palabra traumático, sobre todo para los usuarios de PC. Verdadero dolor de cabeza está en los portátiles y los ordenadores de sobremesa. ¿Por qué? No es tan fácil como comprar una tarjeta de red nueva. No, porque la tarjeta de red más común del mercado, la que se está montando en casi todos los portátiles nuevos, es la Intel B200. Y resulta que esta tarjeta tiene conflictos de hardware gravísimos con los procesadores AMD. ¿En serio? Sí. Los informes hablan de que la tarjeta simplemente desaparece del sistema operativo o provoca errores constantes. La recomendación experta es tajante. Si tu sistema es AMD, evita esa tarjeta a toda costa. Esto es una pesadilla para el consumidor medio. Nadie se para a pensar si la tarjeta Wi-Fi de su portátil es compatible con su procesador. Simplemente asumes que funciona. Exacto. Y ni siquiera los usuarios de Intel se libraron al principio, porque los primeros drivers eran muy inestables. Pero la barrera más grande es el software. Para aprovechar la función estrella, el MLMolo, necesitas obligatoriamente Windows 11 en su versión 24H2 o superior. O sea que si tienes una versión anterior de Windows 11 o sigues en Windows 10... Nada. La pila de red de tu sistema operativo no es compatible. Tu carísima tarjeta Wi-Fi 7 funcionará en el mejor de los casos como una de Wi-Fi 6. Has comprado un Ferrari para conducirlo en segunda. Exactamente esa es la sensación. Ok. Tenemos la teoría, el hardware con sus problemas y un ecosistema lleno de asteriscos. Pero asumamos que alguien consigue alinear todos los planetas. El router correcto, la tarjeta de red compatible, el sistema operativo actualizado. ¿Se nota la diferencia en el día a día? ¿Qué dicen los informes sobre el rendimiento en una casa normal con sus paredes? Aquí la física es implacable. La banda de 6 GHz, la que permite usar esas autopistas de 320 MHz, tiene un alcance muy corto y una penetración en paredes muy pobre. Muy mala. Malísima. Un informe citaba un caso de uso muy claro. Un usuario con una señal perfecta en la misma ubicación del router. Y al moverse solo 10 metros y con una única pared de por medio, la señal caía al borde de la desconexión. ¡Wow! La conclusión es que para cubrir una casa de tamaño medio con Wi-Fi 7 de verdad, un único router no es suficiente. Un sistema de malla con varios nodos es prácticamente obligatorio. Y para el mundo del gaming. Siempre se ha dicho que para jugar en serio necesitas un cable. ¿Ha conseguido Wi-Fi 7 matar al cable Ethernet por fin? Casi, pero no del todo. Para el 99% de los jugadores, la estabilidad que ofrece MLO es un avance gigantesco. Ajá. Reduce mucho los picos de latencia. Pero para el nivel profesional de los esports, el cable sigue siendo el rey por su consistencia. Aquí entra un término que mencionan los informes, el jitter. ¿Mencionas el jitter? Para quien no lo sepa, podríamos explicarlo como la inconsistencia en el tiempo de llegada de los datos, como un tren que a veces llega a tiempo y a veces con segundos de retraso, lo que en esports es fatal. Exactamente. No se trata solo del ping promedio, sino de que cada paquete de datos llegue con una regularidad de reloj suizo. Y en eso, el cable sigue siendo imbatible. Wi-Fi 7 es suficientemente bueno para casi todos, pero el cable es la garantía para los profesionales. Entonces, ¿dónde está la aplicación que realmente lo justifica todo? La que hace que todo este dolor de cabeza de compatibilidad y coste valga la pena. Los análisis coinciden en una aplicación por encima de todas las demás. La realidad virtual inalámbrica con dispositivos como el MetaQuest 3. Ah, claro. El gran problema con Wi-Fi 6 era que al hacer streaming de un juego de PC a las gafas, la saturada banda de 5 GHz provocaba microcortes que rompían la inmersión. Con Wi-Fi 7, usando la banda limpia de 6 GHz, los usuarios reportan tasas sostenidas de 400 a 500 megabytes por segundo. Eso es muchísimo. Muchísimo. Y permite usar códecs de video mucho más eficientes y obtener una calidad de imagen casi indistinguible de la de un cable, pero con total libertad de movimiento.
Esta es ahora mismo la verdadera killer app. Es la única aplicación donde la promesa de inalámbrico que se siente como cableado se cumple al 100%. Entiendo. No se trata de descargar archivos un 10% más rápido, sino de habilitar una experiencia que antes era mediocre. Así que, después de todo este análisis, ¿cuál es el veredicto final? ¿Quién debería correr a comprar Wi-Fi 7 en 2025? El análisis es muy claro en sus recomendaciones. Hay un grupo de gente para la que la respuesta es un sí rotundo. ¿Quiénes son? Primero, los entusiastas de la realidad virtual. Para ellos, el cambio es como pasar de la noche al día. Segundo, creadores de contenido o profesionales que mueven constantemente archivos gigantescos entre su ordenador y un NAS, en una red local de 10 gigabits. Y tercero, la gente que vive en edificios de apartamentos muy densos, donde la banda de 5 gigabits está tan saturada que es prácticamente inservible. Para ellos, la banda de 6 gigabits es un oasis. Y para el resto de los mortales, el usuario medio con una conexión a Internet de, digamos, 500 megabits. Para ese grupo mayoritario, la recomendación es esperar. Si tienes una conexión a Internet de menos de 1 gigabits por segundo, si eres un gamer que ya usa cable, o si tienes un presupuesto ajustado, no tiene sentido. Un buen sistema Wi-Fi 6 o incluso Wi-Fi 6E, que ya te da acceso a la banda de 6 GHz, ofrece el 80% de los beneficios por la mitad del coste y con una tecnología mucho más madura. Y si alguien de ese primer grupo decide dar el salto, el informe era bastante específico sobre el hardware más equilibrado, ¿verdad? Sí, la recomendación más sensata que se repite en los análisis es el TP-Link Archer BI550. Parece ser el punto dulce que evita los problemas de sobrecalentamiento de su hermano mayor y ofrece todas las funciones clave a un precio que no te obliga a hipotecar la casa. Es la compra inteligente para 2025. En resumen, Wi-Fi 7 es una proeza de la ingeniería y sin duda el futuro de la conectividad. Pero en 2025 es un futuro que aún está en pañales. Un futuro con problemas de hardware de primera generación, dependencias de software muy estrictas y un precio que para la mayoría simplemente no se justifica todavía. Exacto. Y todo este análisis técnico nos deja con una pregunta más profunda para el futuro. El informe detalla los bits y los hercios, pero nos obliga a pensar en el ¿por qué? A medida que la computación espacial y la realidad aumentada empiezan a fusionar nuestros mundos, se convertirán tecnologías como MLO2, que garantizan una conexión ultrafiable, en un requisito básico para nuestra interacción con esa capa digital, en lugar de ser solo un lujo para descargar cosas más rápido. Una pregunta que nos deja pensando en cómo la infraestructura que construimos hoy definirá las experiencias que ni siquiera podemos imaginar mañana. Un tema para seguir explorando.